Bueno, vamos a resolver el ejemplo que nos quedó de nada más enunciado de la sesión anterior. Estamos trabajando con esto. Estamos trabajando cómo obtener una base ortogonal. Y lo que vamos a hacer a continuación, nada más voy a quitar aquí esta línea porque esta línea de vector, para que no se confunda con el conjugado, hay que omitirlo. Entonces, estamos viendo lo que es la base ortogonal. Vimos un ejemplo mediante el producto punto de cómo obtener una base ortogonal. Y entonces, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Nada más que lo vamos a hacer desde el punto de vista de este espacio vectorial de polinomios, utilizando ahora un producto interno de evaluación. Bueno, aquí también hay que tomar en consideración el vector del cual vamos a partir. Y un poquito más adelante voy a comentar algo respecto a cómo elegir los vectores, básicamente para que no se les compliquen las ecuaciones. ¿Por qué? Porque aquí las ecuaciones se van a ir presentando, como lo vimos en la sesión anterior, de una forma un tanto arbitraria, según los valores que vayamos eligiendo en los vectores. Bueno, entonces, primero, como lo comentamos, partimos del vector, de un vector inicial. Ese vector nos lo pueden dar de dato o podemos inventarnos alguno en particular. Entonces, por ejemplo, aquí yo les di de dato el polinomio e1 de x igual a ix cuadrada menos y. Entonces, vamos a comenzar a obtener la base ortogonal a partir de ese vector. A ver, tomemos en cuenta primero la condición de ortogonalidad. Bueno, antes de tomar en cuenta la condición de ortogonalidad, necesitamos definir lo que es el vector e2 de x. Como no lo conocemos, no sabemos qué vector sea, precisamente lo vamos a calcular, vamos a comenzar a conocerlo con base en ix cuadrada menos y. Entonces usamos siempre un vector genérico. Es importante que siempre tomemos en cuenta el vector genérico para que a partir de él podamos aplicar la condición de ortogonalidad. Entonces, de inicio, pues este es nuestro polinomio. No sabemos cuál sea, bueno, no nos interesa, no hay ningún problema. Una vez que ya tenemos quién es E2, pues hay que aplicar la condición de ortogonalidad. En este caso, si nosotros aplicamos el producto interno de E2 con E1, este nos tiene que devolver 0, precisamente para forzar a que ambos polinomios sean ortogonales bajo el producto interno que estamos trabajando. Entonces, lo que vamos a hacer pues es ir desarrollando de acuerdo a la regla que tenemos aquí arriba. Si ustedes se dan cuenta, esta regla nos dice que evaluemos los polinomios en 3 números específicos, menos 1, 0 y 1. El segundo polinomio lo conjuguemos para que podamos tener la propiedad de positividad. Recuerden que con elementos complejos el producto interno siempre debe tener un conjugado. Y con eso vamos a forzar a la ortogonalidad. Entonces, lo voy a poner de esta forma. Nos dice los polinomios evaluados en menos 1. Los voy a expresar primero con la evaluación. Es decir, E2 en menos 1 multiplicando a E1 en menos 1. No olvidemos que el segundo siempre va conjugado. Más. Ahora los polinomios evaluados en 0. Entonces, E2 en 0, que multiplica a E1 en 0, el segundo conjugado. Más los polinomios evaluados en 1. E2 en 1,
E1 en 1 y lo conjugamos. Bueno, aquí nada más quiero hacerles notar una cuestión. Puse E1 en segunda instancia y por consecuencia el polinomio evaluado conjugado, porque E1 ya es constante, ya sabemos quién es cada uno de los coeficientes de E1. Podríamos haberlo puesto al revés, es decir, E1 producto interno, E2 igualado a 0. También se puede, solo que ahí lo que vamos a conjugar sería el polinomio con variables. Es decir, vamos a tener que trabajar con A conjugado, B conjugado, C conjugado. No es obligatorio que lo trabajemos de esa forma, pero pues es más rápido que evaluemos un polinomio, tengamos un número complejo constante y ese número complejo pues ya lo conjuguemos. Entonces lo podemos hacer de las dos formas. Nada más tomen en cuenta que el segundo polinomio bajo este producto interno es el que va conjugado. Bueno, eso nada más es una nota. ¿Qué pasó? Quedaría de esta forma. Solamente A conjugado. Así lo manejaríamos. Nada. A ver, le voy a bajar por aquí. Y entonces vamos a ir evaluando cada uno de los polinomios. A ver, si evaluamos E2 en menos 1, evaluado aquí, menos 1 al cuadrado pues es 1. Evaluado acá, pues nos queda menos 1. Entonces, E2 evaluado en menos 1 sería este polinomio. A por 1, por menos 1 al cuadrado sería A por 1, más B por menos 1, ahí está menos B, más C. Si ahora evalúo evaluamos E1 en menos 1, menos 1 al cuadrado es 1, por I, pues nos queda I menos I, nos queda 0. Más E2 evaluado en 0, pues nada más nos queda el coeficiente C. Bueno, aquí voy a dejar indicado el conjugado del segundo elemento. Es un número real 0, pues es un número real y su conjugado no lo afecta, entonces podemos omitir el conjugado en este caso, pero lo voy a dejar indicado. E1 evaluado en 0. Entonces, este polinomio lo evaluamos en 0 y pues solo nos queda menos I, que no olvidemos debe ir conjugado. Más E2 evaluado en 1, pues solamente nos queda A más B más C por E1 evaluado en 1. Entonces nuevamente 1 al cuadrado es 1, por I es I menos I, pues nos queda 0. También lo voy a dejar conjugado. Recordemos que esta condición de ortogonalidad pues siempre está igualada a 0. Acá la tengo igualada a 0, pero la voy a dejar ahora de este lado. Bueno, aquí tenemos la ventaja que este elemento pues se vuelve 0. Este elemento también se vuelve 0. Y entonces el resultado vendría siendo el conjugado de menos I es I por el valor de C. Entonces nos queda la ecuación lineal I por C igual a 0. Eso quiere decir entonces que el valor de C es igual a 0. Ya tenemos la primera condición para el polinomio ortogonal E2. Si sustituimos esa condición en ese polinomio, entonces tendríamos que el segundo polinomio de nuestra base ortogonal debe ser ax cuadrada más bx. C va a valer 0. A y B tenemos la libertad de elegirlos.
libremente. No hay ningún problema con que le demos el valor que queramos, siempre y cuando no sean ceros. Porque recuerden que si son ceros, obtendríamos el polinomio nulo y entonces eso rompe con la independencia lineal. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, indíquenme cuando terminen de anotar para que podamos calcular el segundo polinomio. Bueno, el tercero. De hecho es el tercero. Vale, pues. A ver, vamos a quedarnos con esta parte. Vamos a seleccionar dos valores para darle una forma fija a E2. Vamos a decir que A es igual a 1 y B es igual a I. Pueden darle valores reales, pueden darle valores complejos, pueden darle solo imaginarios, pueden darles los valores que ustedes gusten. La salvedad, pues ya se las comenté. A igual a 0, B igual a 0 son los únicos valores prohibidos. Conjuntamente, porque también pueden dar el valor a una de las variables 0 y a la otra diferente de 0. Pero las dos al mismo tiempo 0, eso no se puede. Entonces, en este caso se me ocurre que A sea igual a 1, B sea igual a I, y en consecuencia E2 de X es el polinomio X cuadrada más IX. Ese es el segundo polinomio de la base ortogonal. Para obtener el tercero, pues vamos a aplicar el mismo proceso. La diferencia es que ahora nuestro polinomio E3, que es este, no lo conocemos, ya sabemos quién era E1 porque era el dato, ya sabemos quién es E2 porque lo seleccionamos a partir de la ecuación que calculamos acá, pues ahora E3 lo seguimos desconociendo. Entonces, pues vamos a decir que nuevamente tiene la forma del vector genérico. Aquí recuerden algo importante. Si desconocen algo, usen el vector genérico. Y a partir de él ya pueden comenzar a trabajar. Bien, entonces tenemos aquí el vector E3, el polinomio E3, y necesitamos la condición de ortogonalidad. En este caso, la ortogonalidad debemos hacerla de manera simultánea con E1 y de manera simultánea, lo voy a poner un poco más abajo, por aquí, de manera simultánea con E2. El primer producto interno, E3, producto interno E1, pues sigue siendo el producto interno entre AX cuadrada más BX más C con el polinomio IX cuadrada menos I. Pero ese ya lo tenemos arriba. ¿Por qué? Voy a subir un momento, ahora abajo. Este producto interno
está hecho a partir de E2 y vean que E2 pues tiene la misma forma, las mismas letras ax cuadrada más bx más c y el polinomio E1. Entonces básicamente es repetir este producto interno. Este proceso que ya llevamos a cabo una vez es repetirlo en el siguiente paso. Precisamente vamos a obtener la misma ecuación. Entonces podemos omitir la talacha en este caso e ir directamente a la ecuación. Sabemos que el producto interno entre el vector genérico y el vector del cual partimos, ix cuadrada menos y, pues nos da la condición, la restricción, que c tenga que ser igual a 0. La que no conocemos es la otra, porque la otra sería el producto interno de ax cuadrada más bx más c con x cuadrada más ix. Ese no lo tenemos y entonces ese es el que vamos a calcular. Este algoritmo para encontrar una base ortogonal es, digámoslo así, como reciclable, porque los datos que usamos para obtener el segundo vector de la base ortogonal pues son los que vamos a utilizar para el tercero. Y si necesitamos calcular más vectores ortogonales, por ejemplo un cuarto, si estuviésemos en dimensión 4, pues entonces las ecuaciones que calculemos en el vector 3 las vamos a reutilizar con el vector 4 y nada más vamos a ir agregando una ecuación más. Entonces aquí, para que pues no se compliquen mucho, ya que calcularon el primer vector de la base ortogonal, el segundo pues reutilizan las ecuaciones que ya tenían anteriormente y solamente plantean la condición de ortogonalidad con el nuevo vector. ¿Sí es clara esta situación que les acabo de comentar? Vale. Ajá, exactamente. Esa sería la nueva ecuación. ¿Qué pasó, Emilio? Lo que pasa es que es un vector desconocido. Como acá arriba nos piden solo obtener una base ortogonal y el único vector que conocemos es este, entonces lo único que podemos asumir es que todos los vectores ortogonales pues pertenecen al espacio vectorial que estamos trabajando. Y por lo tanto, tendríamos que tomar ese vector y utilizarlo en absolutamente todas las situaciones en las cuales vamos a plantear un nuevo vector de la base ortogonal, porque todos pertenecen a este espacio. Entonces todos deben tener la misma forma. Ajá, sí, efectivamente. Siempre es necesario que nos den el producto interno o bien, bueno, no o bien, y el primer vector desde el cual vamos a comenzar la base ortogonal. De nada. Bueno, pues calculemos entonces el producto interno. Lo voy a poner de la misma forma que el anterior. Es decir, E3 evaluado en menos 1 por E2 también evaluado en menos 1 conjugado. E3 evaluado en 0 por E2 evaluado en 0 conjugado. Y por último, E3 evaluado en 1. E2 también evaluado en 1, pero conjugado. A ver, entonces, E3 es este. Evaluado en menos 1, pues nos da el mismo polinomio A menos B más C.
por E2 evaluado en menos 1. Cuando evaluamos en menos 1 ese polinomio, primero menos 1 al cuadrado pues es 1. Menos 1 por i pues es menos i. Y este pues tenemos que conjugarlo. Más E3 evaluado en 0. Este es E3, lo evaluamos en 0, nada más nos da C. Por E2 evaluado en 0. Aquí ustedes pueden darse cuenta que este polinomio x cuadrado más ix evaluado en 0, pues nos da 0 más 0i. Entonces, de todos modos, lo anoto aquí con su conjugado. Y por último, tenemos E3 evaluado en 1, A más B más C, por E2 evaluado en 1. Entonces acá nos quedaría x cuadrada, pues es 1 al cuadrado es 1, y por 1 pues es i, y este lo conjugamos. Bien, aquí pues ya tenemos entonces lo que viene siendo la evaluación del producto interno. Nos damos cuenta que este pues es 0. Entonces ya nada más reducimos los otros términos que nos quedan. Aquí nos vamos a tardar un poquito más porque pues, tenemos un número complejo completo, y 1 menos i, y el otro número complejo es 1 más i. Hay que conjugarlos. Entonces, nada más que me lo indiquen para bajar la pantalla. Conjugamos esos números y hacemos los productos para ver cuál es la nueva ecuación. ¿Qué va? No, más bien me refiero a las ecuaciones que salen del resultado del paso anterior. Por ejemplo, aquí nada más nos vamos a quedar con la ecuación que efectivamente viene del proceso que mencionas, Elian. O sea, que es directamente del producto interno con el vector genérico. Entonces, no es necesario que reciclemos todo lo demás, todo el producto. Nada más con que nos quedemos con el resultado es suficiente. Ajá, sí, exactamente. Por eso aquí C es igual a 0. Nada. ¿Qué pasó? Todavía no lo hemos conjugado, por eso nada más tenemos la indicación de 1 más i con la barra por encima. Nada.
Indíquenme cuando le pueda bajar. Vale. A ver, le dejo por ahí. Entonces, pues voy a conjugarlo rápidamente. A menos B más C por 1 más I. Ese es el conjugado. Más A más B más C por 1 menos I. Ahora sí ya están conjugados. Entonces ya podemos hacer el producto. Y pues vamos a terminar reduciendo los términos. Entonces multiplico de esta forma. Todos estos se van a ir multiplicando por 1 y después por I. Entonces primero multiplico por 1. A menos B más C. Ahora multiplico por I. Más A I menos B I más C I. Hago lo mismo con los de abajo. A, B, C multiplico primero por 1. A más B más C. Y A más B más C multiplico por menos I. Menos AI menos BI menos CI. Bueno, a ver, ¿qué podemos simplificar? Voy a poner con otro color. Tenemos aquí AI se simplifica con menos AI. CI se simplifica con menos CI. B se simplifica con menos B. Y hasta ahí. Al final la condición de ortogonalidad que nos da pues viene siendo esta. 0 es igual a 2A más 2C menos 2BI. Esa es la condición de ortogonalidad que nos dio con el segundo vector de la base ortogonal. Y recuerden que la que estamos reciclando, la que estamos reutilizando, pues es la ecuación que nos dio del paso anterior, C igual a 0. Este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, con tres incógnitas. De hecho, ya está prácticamente resuelto con C igual a 0. Entonces, si sustituyen, por ejemplo, bueno, no por ejemplo, si realmente sustituyen lo que viene siendo C en esta ecuación, entonces van a obtener, por ejemplo, despejando A, van a obtener que A es igual a BI. Primero, pues pueden simplificar 2 a ambos lados de la igualdad. De un lado va a ser 0, pues del otro nada más dividen entre 2. Entonces, A más C menos BI. Como C vale 0, pueden despejar A y de ahí les da que A es igual a BI. Y entonces, esta y esta son las dos condiciones de nuestro vector ortogonal, el vector E3. Entonces, ya nada más para escribirlo, tenemos que la forma de E3, que recuerden era AX cuadrada más BX más C, viene siendo la siguiente. A, pues toma el valor de BI por X cuadrada, más BX más C, pero C vale 0. Podemos seleccionar algún valor. Digamos, por ejemplo, que B sea igual a 1. Entonces, el polinomio E3, el último polinomio de nuestra base ortogonal, vendría siendo IX cuadrada más X. Y entonces, finalmente concluimos que la base ortogonal, generalmente le pongo aquí un subíndice que nos represente ortogonalidad, más que nada para
para decir que esta es la base ortogonal, pues serían el polinomio del cual partimos, ix cuadrada menos y, el segundo polinomio, que déjenme recordar cuál era, x cuadrada más ix, y este tercer polinomio, ix cuadrada más x. Y aquí ya tenemos entonces lo que viene siendo la base ortogonal. Ay, no me quedó muy bien este 2. Ahí está. Esta ya es nuestra base ortogonal de polinomios. Aquí recuerden que el único valor que no podemos seleccionar es b igual a 0. Ese es el único elemento que no podemos utilizar. ¿Algo más que deseen comentar? Sí, la base seguiría siendo ortogonal. Lo importante es que cumpla con estas condiciones. El tercer vector debe cumplir con esto y el segundo vector debe cumplir con esto. Mientras se cumplan las condiciones, no importa qué valores ustedes asignen. Reales, complejos, fraccionarios, enteros, positivos, negativos. Uno de los valores puede ser 0 cuando hay algún otro que pueda ser diferente de 0. Y pues también pueden seleccionar imaginarios puros, una mezcla de reales con imaginarios o complejos completamente con sus dos partes, etc. Ajá, sí, sí se puede despejar cualquier variable. C igual a 0 afecta, que es la primera ecuación que sacamos, afecta a las demás cuando la utilizamos para calcular el siguiente vector. Si por ejemplo hubiésemos tenido condiciones antes de C igual a 0, entonces esas condiciones se ven afectadas para el siguiente vector, no en el anterior. De nada. Bueno, entonces indíquenme cuando le podamos mover, porque ahora no solamente vamos a ver ortogonalidad entre vectores, sino también vamos a ver ortogonalidad entre subespacios. Vamos a conocer lo que es el complemento ortogonal. De la ecuación anterior, del paso anterior, de este. Esa ecuación la reutilizamos aquí abajo porque este producto interno que hicimos pues es el mismo del primer paso. Sí, exactamente, dividimos todo entre i y pues obtuvimos que c es igual a 0. No, nada.
Vale, pues. Bueno, aquí vamos a tomar entonces en consideración lo siguiente. Lo que es el complemento ortogonal. Vamos a ver. Tomemos en cuenta la siguiente situación que tal vez analizaron en cálculo y geometría analítica. Tienen un plano. Y este plano tiene un vector normal. Vamos a decir que es este. Este es su vector normal. Bueno. A ver, aquí en álgebra lineal, como les he comentado desde que comenzamos a ver espacios vectoriales, pues resulta que todos los lugares geométricos, rectas o planos que nos definen los subespacios, pues tienen que contener al origen. Entonces, ahí tenemos ese punto blanco que viene siendo el origen. Aquí la pregunta es, si todo plano tiene un vector perpendicular a él, eso quiere decir que podemos usar ese vector para dirigir una recta. ¿Sí están de acuerdo? Es decir, sería esta recta, ¿no? Y la característica que tienen este plano y esta recta es que forman 90 grados. Vamos a decir que este es L. Y vamos a decir por acá que este es P. Bueno. ¿Qué sucede aquí? Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Esta situación geométrica la estamos viendo en el espacio vectorial R3. Entonces, tanto P como L son subespacios de R3. Bien. Aquí nada más recalco, la dimensión de R3 pues es 3. ¿Qué es lo que quiero comentar a continuación? La recta es generada por un solo vector. ¿Qué dimensión tiene la recta? Exacto. Entonces, tiene dimensión 1. Por otro lado, el plano. El plano, pues, lo podemos generar por dos vectores. Digamos que son estos los que nos están generando el plano. Entonces, ¿qué dimensión tiene el plano? El subespacio que nos define el plano. 2. Bien, dense cuenta que si suman estas dos dimensiones, les devuelve la dimensión del espacio R3. Y eso es lógico. Piensen, por ejemplo, en el plano XY, digamos que este es el plano XY. El plano XY tiene dos dimensiones porque tiene el vector Y y el vector J generándolos, que son los que dirigen a los ejes coordenados X y Y. Pero para tener un espacio tridimensional necesito un eje que vendría siendo el eje Z. Y este eje Z pues es perpendicular al plano XY para que podamos tener el sistema de coordenadas cartesianas que trabajamos usualmente. Bueno, este fenómeno lo podemos trasladar
a cualquier par de espacios vectoriales dentro de cualquier par de subespacios vectoriales dentro de cualquier espacio vectorial, siempre y cuando se cumplan dos condiciones. La primera es que la suma de dimensiones nos devuelva la dimensión del espacio vectorial, y la segunda es que ambos sean perpendiculares entre sí. Esto es a lo que le vamos a decir el complemento ortogonal. Es decir, el plano P, para llegar a ser R3, tiene un complemento ortogonal, que es la recta. Y la recta, para llegar a ser R3, tiene su complemento ortogonal, que viene siendo el plano. Específicamente, ya hablando de un espacio vectorial general, digamos que tenemos el espacio vectorial V. Y digamos que W es uno de sus subespacios. W es subespacio de V. Bueno, debido al producto interno, entonces podemos encontrar una condición. Podemos encontrar que el producto interno de W con un subespacio especial, que lo voy a denotar aquí como W con un símbolo de ángulo recto, es igual a 0. Es decir, que el producto interno entre W y ese subespacio W ángulo recto nos devuelve que hay ortogonalidad entre ellos. Y aquí vamos a conocer a W con el símbolo de ángulo recto. Se le llama complemento ortogonal. Se le llama complemento ortogonal de W. Y para que sean complementos ortogonales, obviamente se cumple esta condición, que el producto interno entre W y su complemento ortogonal es igual a 0. Pero también que la dimensión de W más la dimensión del complemento ortogonal sea igual a la dimensión de V. De hecho, de ahí viene el nombre completo de este subespacio especial. Se le llama complemento, pues porque ayuda a complementar al subespacio para volverse el espacio vectorial V. Y por otro lado, pues lleva el nombre ortogonal, pues porque son subespacios perpendiculares entre sí. Su producto interno, el producto interno entre ambos subespacios es igual a 0. Eso es extensible a cualesquiera par de vectores que pertenezcan tanto a W como al complemento ortogonal de manera respectiva. Entonces, si seleccionamos sendos vectores para estos subespacios, los podemos manipular con el producto interno y nos va a devolver 0. Eso va a suceder siempre. Un vector de W siempre va a ser perpendicular a un vector del complemento ortogonal. No importa cualesquiera vectores que elijamos, siempre va a suceder eso. Y pues lo podemos ver de manera geométrica por acá arriba. No importa qué vectorcito seleccionen aquí del plano, siempre va a ser perpendicular a la recta.
No importa cuál de los vectores directores de la recta ustedes utilicen. Puedo también tomar este vector por acá. Bueno, sobre la recta. Puedo tomar este vector. Puedo tomar este otro vector sobre el plano. Y pues aquí los puse de manera aleatoria. Así los seleccioné. Porque se me ocurrió seleccionarlos así. Pero no importa. Siempre van a formar un ángulo recto entre ellos. Siempre. Bajo el producto interno que estemos trabajando. Esto es sumamente importante porque, pues, como con el ejemplo que les puse aquí arriba, el hecho de que existan complementos ortogonales nos permite establecer sistemas de coordenadas ortogonales. Y pues como vimos la sesión anterior, manejar una base ortogonal es bastante simple, a diferencia de manejar cualquier otro tipo de base, porque las combinaciones lineales las podemos hacer de una forma más eficiente que un sistema de ecuaciones. En lugar de ponernos a escalonar, pues lo que podemos hacer es aplicar el producto interno y con ello entonces ya encontraremos quiénes son los escalares respectivos. Ahora, le voy a bajar por aquí. Si tomamos en cuenta esa situación, observen que si yo tengo un subespacio, voy a poner un plano. Tengo un subespacio aquí. Y tengo su complemento ortogonal. Aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Una recta, que es el complemento ortogonal del plano, es la intersección de otros dos planos. ¿Qué pasa si tomo el plano perpendicular al primero y que contenga esta recta que es el complemento ortogonal del plano? Pues este plano también es un subespacio y va a tener su recta que es el complemento ortogonal, que vendría siendo esta. Y por último, puedo tomar otro plano perpendicular que vendría siendo este, y pues también por consecuencia va a tener su complemento ortogonal. Y observen que ya se formó nuestro sistema de coordenadas, que no solamente está compuesto por planos, también está compuesto por ejes coordenados. Entonces, la existencia de los complementos ortogonales nos permite formar de manera completa un sistema de coordenadas ortogonales. Cada plano tiene su respectivo eje perpendicular y pues en consecuencia podemos tener un sistema como el XYZ. Ahora, esto también lo podemos extender a no solamente planos y rectas, sino también curvas y superficies. Aunque eso ya no sería un fenómeno puramente lineal, sí lo podemos hacer. Y bueno, esto es básicamente su tema, es el tema 2 de su curso de cálculo vectorial, que pues, yo espero que estén llevando en el siguiente semestre, ya una vez que acrediten cálculo integral. Ahí es donde ustedes van a ver cómo los complementos ortogonales nos van a permitir extender esta situación hacia curvas y superficies, porque vamos a utilizar, bueno, no vamos, van a utilizar en cálculo vectorial lo que vendría siendo los vectores normales a superficies o vectores tangentes a curvas. Y eso, pues es precisamente esos vectores y esos tanto normales como tangentes a las curvas son los que les forman, eso sí, los complementos ortogonales. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario?
Sí, 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 exactamente. Cada plano tendría dimensión 2. Con su complemento ortogonal sería dimensión 3. Y entonces en este caso tendríamos para este plano en amarillo junto con su complemento ortogonal tendríamos dimensión 3, que es la dimensión de R3. Para el que tengo acá en color violeta, igual el plano tiene dimensión 2, el complemento ortogonal tiene dimensión 3, tiene dimensión 1, entonces llegan a completar la dimensión 3. Aquí estamos viendo pares de subespacio y complemento ortogonal. Entonces aquí tenemos tres pares. El de color cian, que es un plano horizontal con su complemento ortogonal vertical. El de color amarillo, que digámoslo así es el plano frontal y el complemento ortogonal, que es la recta que lo está atravesando. Y por último, digámoslo así, el plano lateral en color violeta con su respectivo complemento ortogonal, que también lo está atravesando. Entonces son tres subespacios, que serían los tres planos, y sus respectivos complementos ortogonales. Son tres parejas de subespacios. Sí, no. No. En general todo ya es de dimensión 3, formada a partir de un subespacio con su complemento. De nada. ¿Algún otro comentario que tengan hasta aquí? Bueno, ahora vamos a ver una situación bastante peculiar con el complemento ortogonal, antes de que veamos un ejemplo de cómo calcular un complemento ortogonal, porque es algo que pues prácticamente damos por hecho que funciona, que existe, pero que pocas veces luego nos ponemos a pensar por qué sucede de esa manera. Y es algo muy simple, el teorema de Pitágoras. Entonces, indíquenme si les puedo mover la pantalla. ¿Qué pasó? Ajá, sí, nada más complementos ortogonales. De nada. Vale, pues entonces voy a tomarlo en dos dimensiones, nada más. Pero esto es extensible a tres. Supongan que aquí tienen el subespacio vectorial W. Y como lo acabamos de ver, existe un subespacio que complementa a W y que forma 90 grados con él, que sería el complemento ortogonal. Reiterando, aquí se encuentra el origen, porque pues todo subespacio debe contener al origen de coordenadas, ¿no? Entonces, supongamos que estos son W y su complemento ortogonal. Por otro lado, en este espacio vectorial de dimensión 2, donde están viviendo estos dos subespacios, pues podemos tener cualquier otro vector que no pertenezca a ellos. Por ejemplo, este, que le voy a llamar el vector U. Aquí una cuestión, a pesar de que lo estamos viendo gráficamente, no necesariamente
puede ser el espacio vectorial R2. Puede ser un espacio de complejos, digamos este es el eje real y este es el imaginario, o puede ser un espacio de polinomios, que pues lo transformamos bajo alguna transformación lineal invertible y nos devuelve esta representación gráfica, ¿sí? Entonces puede ser cualquier espacio vectorial. A ver, si por ejemplo yo le pongo una fuente de luz por aquí al vector U, pues me va a crear una sombra. Esa sombra estaría aquí abajo. Y resulta que la sombra, pues como está por encima del vector U, la fuente de luz está por encima de U, me formaría ese triángulo rectángulo. Por otro lado, si la fuente de luz se la ponen en esta posición, entonces la sombra se estaría reflejando no sobre W, sino W ortogonal, sobre el complemento ortogonal. Entonces tendríamos algo así. Tendríamos este vector. Vamos a llamar a este vector M', porque se encuentra sobre el complemento ortogonal. Y vamos a llamar este otro vector como M. Voy a ponerlos nada más en específico al vector M. Aquí tenemos M. Por acá tenemos M'. Recorriéndolo hasta el inicio de M. Recuerden que estos son vectores y pues los vectores los podemos mover hacia el lugar que queramos. Y por aquí, bueno, completo, chocando aquí con M, tenemos al vector U. Ah, bueno, pero los estoy poniendo en negritas. Me pongo el vector U en negrita. Y también al vector M. Nada más le voy a quitar aquí las testas. Ay, no es esto. Ahí está M. Ahí está M. M. Y M. Ahí está. Bueno. Dense cuenta que se forma un triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo recto entre los dos catetos. Observen que los catetos se encuentran en M y M'. M pertenece al complemento ortogonal. No es cierto, M pertenece a W y M' pertenece al complemento ortogonal. Entonces, la situación que tenemos aquí es que gracias al complemento ortogonal podemos definir triángulos rectángulos en cualquier espacio vectorial. Recuerden lo que les había dicho, esto es un espacio vectorial de dimensión 2, puede ser el que ustedes quieran, real o complejo. Y gracias a que existen estos dos subespacios, que son complementos y ortogonales entre sí, pues resulta que podemos formar triángulos rectángulos. Eso quiere decir que en cualquier espacio vectorial puede existir el teorema de Pitágoras. Y vamos a ponerlo de esta forma. De acuerdo a la situación geométrica en la que están estos tres vectores, si queremos expresarlos de manera algebraica, resulta que U tendría que ser igual a M más M'. Ahora, vamos a retomar un concepto importante que ya vimos de producto interno. La norma de un vector se calcula como la raíz del producto interno del vector consigo mismo. De esta forma.
Si yo elevo al cuadrado la norma, entonces la norma del vector al cuadrado viene siendo pues el producto interno del vector consigo mismo. Bueno, eso es importante. ¿Por qué? Porque podemos expresarla en términos de m y m'. Si u aquí lo estamos viendo que... les pongo con un color. Aquí u estamos viendo que es una combinación lineal de m más m', pues resulta que por propiedades del producto interno podemos calcular la norma en términos de m y m'. Indíquenme cuando ya hayan copiado esta pantalla para que le pueda bajar y hagamos el desarrollo de esa norma para que veamos a dónde llegamos. Bien. A ver, le dejo por aquí. Nada más para recordar que u es igual a m más m'. Entonces, voy a poner la norma. La norma del vector u al cuadrado, pues es el producto interno de u con u. Pero u, pues viene siendo m más m'. Entonces, m, producto interno con m más m'. M más m', producto interno m más m'. Ahora, propiedades del producto interno. Existe la linealidad. En la linealidad podemos separar el producto interno a través de las sumas. Es decir, podemos hacer esto. M, producto interno m más m', más el producto interno de m'. Ay, aquí no va más. Aquí va coma. Producto interno de m más m'. De esta forma. Y pues podemos aplicar la linealidad nuevamente. Aquí tendríamos, para la primera suma, el producto interno de m con m más el producto interno de m con m'. Ese es el desarrollo de este primer producto interno, bajo la linealidad. El desarrollo del segundo sería m' con m más m' consigo mismo. Bien, aquí podemos simplificar algo importante. Déjenme regreso a la figura y ahora vuelvo aquí al desarrollo algebraico. A ver, m pertenece a w. M' pertenece al complemento ortogonal. Y como les dije anteriormente, cualquier vector sobre w va a ser perpendicular a cualquier vector sobre el complemento ortogonal. Eso quiere decir que la condición de ortogonalidad se cumple con m y m', que es igual a 0.
Si M es perpendicular a M', pues su producto interno es igual a 0. Entonces, ahora sí, regresando al desarrollo aquí abajo, lo voy a dejar por aquí. Ya tomando en cuenta esta situación que vimos en la figura de manera geométrica, pues resulta que este producto interno vale 0. Lo mismo que no importa que estén al revés, porque recuerden que el producto interno tiene simetría, es decir, puedo conmutarlos y me da el mismo resultado, salvo que esté trabajando con complejos que me da el resultado conjugado. Pero al final de cuentas, el conjugado de 0 pues sigue siendo 0. Observen lo que sucede. En este caso, la norma de U sería igual al producto interno de M consigo mismo. ¿Eso qué sería? Si el producto interno de U consigo mismo es su norma al cuadrado, ¿qué será el producto interno de M consigo mismo? Exacto, su norma al cuadrado. ¿Y qué será M producto interno consigo mismo? M' producto interno consigo mismo. Exacto, también es la norma al cuadrado, pero en este caso de M'. Bien, les recuerdo, M y M' son los vectores catetos dentro de este triángulo rectángulo, donde U, el vector U fuera de W y su complemento ortogonal, vienen siendo la hipotenusa. Y entonces lo que tenemos aquí es la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y quiero que tengan presente esto. No usé producto punto. Usé un producto interno de manera general. Como les dije, este espacio de dimensión 2 pueden ser números reales, números complejos, pueden ser polinomios, bueno, R2, complejos, polinomios, pueden ser matrices con dimensión 2, pueden ser funciones con dimensión 2, no importa cuáles sean. Lo que tenemos aquí es que para cualquier producto interno dentro de cualquier espacio vectorial se satisface siempre el teorema de Pitágoras. Entonces, este es el teorema de Pitágoras en forma de normas. Teorema de Pitágoras con normas. Y esto se debe precisamente a los complementos ortogonales. Bueno, de hecho se puede estudiar desde las bases ortogonales, pero en los complementos es más claro debido a que cada uno aporta una dimensión diferente. Y entonces con eso ya podemos establecer que dentro del espacio vectorial cualquier vector puede ser expresado como la suma de un vector en un subespacio más otro vector en el complemento ortogonal. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Sí, exactamente, de que son vectores perpendiculares.
¿Qué pasó? Sí, con cualquier producto interno. Producto punto o producto interno en complejos, en matrices, en funciones, no importa. Con cualquiera se pudo haber hecho. De nada. Bueno, indíquenme cuando le pueda bajar para que veamos un ejemplo de obtener el complemento ortogonal y cómo expresar un vector en términos de ese vector y del complemento ortogonal y del subespacio original. Vale. A ver, como ya tengo poquito espacio, vamos a ocultar esto por un momento. Y vamos a trabajar con lo siguiente. Vamos a hacer dos ejemplos y después hacemos un tercero la próxima sesión de complemento ortogonal. El primero lo vamos a hacer con producto punto. Entonces, digamos lo siguiente. Tenemos el subespacio vectorial W. Que tiene los vectores X, Y, Z, tales que 3X menos 2Y más Z es igual a 0. Con X, Y, Z que pertenecen a los reales. Bueno, vamos a obtener el complemento ortogonal. ¿Quién es el complemento ortogonal? Bajo el producto punto. Entonces, primero vamos a manejar el producto punto, después vamos a manejar otros productos internos en otros espacios vectoriales. Bueno, aquí lo que debemos tomar en cuenta es lo siguiente. El subespacio, digamos que este es W, debe ser perpendicular a su complemento ortogonal. Digamos que este es el complemento ortogonal. Entonces, lo que podemos hacer a continuación es plantear un vector genérico del complemento ortogonal. Recuerden que este complemento no lo conocemos, lo estamos tratando de calcular. Queremos saber quién es, de quién se trata. Y como les comenté hace rato, si desconocemos lo que estamos tratando de encontrar, precisamente porque lo desconocemos, entonces tomemos un vector genérico. Digamos lo siguiente. El complemento ortogonal van a ser todos los vectores A, B, C. Y les digo ABC para que no utilicen las letras que ya tiene W. Utilicen siempre otras letras diferentes a las que va a tener aquí su subespacio original. Digámoslo así. W ortogonal, el complemento ortogonal, son todos los vectores ABC, tales que
el producto interno, bueno, en este caso es el producto punto, estamos trabajando con el producto punto. Entonces, W punto W ortogonal tiene que ser igual a 0. El subespacio W punto su complemento ortogonal tiene que ser igual a 0. Eso es lo que necesitamos establecer de inicio. Vale. Entonces, como no conocemos quién es el complemento ortogonal, siempre usen un vector genérico y usen letras diferentes a las que ya están trabajando en el subespacio. Bueno, para realizar esto de mejor forma, lo que les recomiendo es que la condición que tienen aquí la sustituyan en el vector, para que no anden trabajando la condición aparte. Entonces, siempre que tengan una condición, sustituyanla ahí en el vector x, y, z. Entonces, por ejemplo, z es la variable más fácil de despejar. Entonces, z es igual a menos 3x más 2y. La sustituimos acá. Y tenemos que el subespacio W entonces se trata de todos los vectores x, y, z, pero z es menos 3x más 2y, con x, y que pertenecen a los reales. Vamos a mover esta para que quede todo centrado. Por ahí. Bueno, ya una vez que despejaron la variable que ustedes quieran y la tienen en el vector genérico, ahora sí pueden aplicar la condición de ortogonalidad. Pero aquí quiero hacerles un comentario en particular. El comentario es este. Recuerden que estas variables x y y pueden tomar cualquier valor real, cualquiera, el que ustedes quieran, incluidos 0, números positivos o números negativos. Bueno, tomen en consideración eso porque lo vamos a tomar en cuenta al rato, en un par de minutos más. Bueno, apliquen la condición de ortogonalidad. ¿Quién es el subespacio W? Ah, pues es mi vector x, y menos 3x más 2y. ¿Quién es el vector del complemento ortogonal? Ah, pues aquí lo tenemos hipotetizado como A, B, C. Apliquen el producto interno, que en este caso es el producto punto. Y para que sean ortogonales, fuercen a la condición de ortogonalidad, que es el producto punto o el producto interno entre dos vectores tiene que ser igual a 0. Y calculen el producto interno. Entonces calculamos el producto punto. Nos da A por X más B por Y menos 3XC más 2Y por C. Y esto es igual a 0. Bueno, aquí podrían decir, bueno, creo que nos complicamos de más. Ay, no me deja poner bien el 0. Ahí está. Nos complicamos de más pues porque tenemos una sola ecuación con ¿cuántas incógnitas? X, Y, que son 2, A, B y C, que son 3. Tenemos una sola ecuación con 5 incógnitas. Tal vez puede parecer muy compleja la ecuación, muy difícil, pero en realidad no es así. Bueno, hagamos lo siguiente. Pueden observar que en esta ecuación tenemos diferentes términos, pero en todos los términos aparecen algunas variables que podemos factorizar. Por ejemplo, de aquí y de aquí podemos factorizar x. Lo voy a hacer y lo voy a poner de este lado. A
menos 3c tiene x factorizada. Por otro lado, tenemos aquí dos términos con y lo podemos factorizar. Entonces nos quedaría b más 2c con y factorizada. Bueno, ¿eso de qué nos va a servir? Una vez que está factorizado, pues estos dos términos están factorizados, las variables correspondientes. Observen que seguimos teniendo la misma condición, solamente que escrita de otra forma. Bueno, ahora, aquí les pregunto, ¿qué valores de x, y, a, b y c hacen que esta igualdad sea 0? ¿Qué valores le pueden dar a x y a y para que esto se vuelva 0? 0. Pero entonces aquí recordamos lo que les dije anteriormente. X y y pueden ser valores reales. Es decir, pueden ser 0, sí, para que se cumpla la igualdad. Pero también pueden ser positivos y negativos. Entonces x y y no pueden ser ceros. Tienen que ser cualesquiera valores de manera general, no solamente ceros, pueden ser positivos o negativos. ¿Qué es lo único que nos queda para que esto se vuelva 0? ¿Qué más podemos hacer para que esto se vuelva 0? Si x y y no pueden ser ceros, no. Que a, b y c sean ceros, sí, pero no necesariamente con eso se cumple. ¿Qué pasa si yo digo que a menos 3c es igual a 0? ¿Qué pasa con esa condición? Se anula este. A igual a 3c, entonces se anula ese coeficiente. Y ya tengo un 0. ¿Y qué hago para que el otro también sea 0? B más 2c también tendría que ser 0. Y bueno, eso es coherente con lo que tenemos de inicio, porque recuerden que plantearon de inicio que su complemento ortogonal era ABC, un vector genérico, donde el producto punto con su subespacio nos devuelve 0. Y en consecuencia lo que encontramos son términos en A, B y C. Entonces, el complemento ortogonal vendrían siendo todos aquellos vectores A, B, C, tales que A menos 3C es igual a 0, B más 2C es igual a 0, y A, B y C pues pertenecen a los reales. Fíjense que con esas condiciones ya estamos estableciendo la naturaleza del complemento ortogonal. ¿Qué debe cumplir el complemento ortogonal? Pues para que podamos establecer quién es ese subespacio. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Sí, Emilio, ¿qué pasó?
porque X y Y pertenecen a los reales y no tienen el valor específico de 0. Exactamente, los dos coeficientes restantes, lo único que queda es que estén igualados a 0. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Sí, no es porque exista o no exista dependencia lineal, sino es porque dentro de la naturaleza de W podemos seleccionar a X y a Y de manera arbitraria, porque son números reales. Nada más nos especifican que son números reales. De nada. Bueno, ¿algo más? ¿Qué pasó? Sí, pueden ser números complejos si estamos trabajando con un producto interno complejo. Entonces también puede darse esa situación, que trabajemos con números complejos y podamos establecer el complemento ortogonal con números complejos. Obviamente con el producto interno adecuado. De nada. Bueno, indíquenme cuando le pueda mover para que veamos ahora un ejemplo de cómo obtener la suma de un vector en un subespacio y el complemento ortogonal. Ya como último ejemplo antes de que terminemos. ¿Qué pasa? No, solamente es el símbolo que se utiliza para ángulo recto. Vale, pues. Bueno, este es el ejercicio de repuesto que publico debido al problema que tuve con la grabación durante la clase. Entonces, vamos a tomar en consideración el espacio vectorial M. Vamos a expresar a P como la suma de P igual a S más S', donde S pertenece a H y S' pertenece al complemento ortogonal. Todo esto bajo el siguiente producto interno, que es el que usualmente hemos utilizado en matrices. Producto interno de A por B, de A y B, es igual a la traza de A transpuesta por B. Bueno, aplicamos lo que vimos en clase, aplicamos la condición de ortogonalidad, pero de inicio recordemos que el complemento ortogonal es desconocido.
Lo único que sabemos es que pertenece a el espacio vectorial de matrices cuadradas de orden 2, A, B, C, D, y que debe cumplir la condición que el producto interno entre el subespacio H y el complemento ortogonal tiene que ser 0. Entonces forzamos a esa condición de ortogonalidad. En este caso sería, voy a poner primero la matriz ABC, ABCD, producto interno, X, Y, Z, y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, apliquemos el producto interno, que en este caso es la traza de la primera matriz transpuesta, ABCD, por la matriz X, Y, Z. Esto tiene que ser igual a 0. Bueno, tomamos entonces en cuenta el producto matricial, el producto de este renglón por esta columna, AX más CY, aquí no nos interesa que haya, no nos interesa que haya por acá, producto de esta línea por esta columna, BY más DZ, y esto tiene que ser igual a 0. Tomemos la traza, AX más CY más BY más DZ es igual a 0, y aquí ustedes pueden factorizar Y, C más B queda factorizado por Y, con Y, más DZ igual a 0. De aquí observen que encontramos las condiciones en el ejemplo que originalmente habíamos visto. A es igual a 0, D es igual a 0, y C más B es igual a 0. Bueno, estas son las condiciones del complemento ortogonal, entonces conviene que las sustituyamos acá arriba. Aquí las voy a sustituir ya directamente, pues para que tengamos el vector del complemento ortogonal ya bien establecido, ya lo tengamos bien conocido. Entonces, observen que para estas matrices el complemento ortogonal viene siendo A, que es 0, D también es 0, y en este caso vamos a despejar a B. De esta condición, B tendría que ser igual a menos C. Entonces tenemos menos C, C, tal que C. Aquí vamos a poner que pertenece a los números reales. Bueno, ya tenemos entonces este, que aquí me faltó ponerle, que es el complemento ortogonal. Entonces, si hacemos el producto interno entre algún vector de este y el subespacio H original, que vendría siendo este, entonces vamos a tomar en cuenta que el resultado siempre va a ser 0, porque son precisamente perpendiculares. Bueno, ahora, aquí quiero que tomemos en cuenta entonces lo siguiente. La matriz P. La voy a copiar. La voy a poner por acá. La matriz P tiene que hacerse combinación lineal de un vector no he seleccionado el pincel. La matriz P
tiene que hacerse combinación lineal de un vector o una matriz S más S'. S debe pertenecer al subespacio original. Entonces el subespacio original es X, Y, Z más el complemento ortogonal. El complemento ortogonal, pues acá lo tenemos. 0 menos C, C, 0. Observen que es una combinación lineal como las combinaciones lineales que hemos trabajado desde siempre. Bueno, aquí la diferencia es que los escalares son X, Y y Z. En este caso, esta matriz tendríamos que descomponer en 3 matrices para que se acorde con la base del subespacio de dimensión 3. Y pues aquí ya tendríamos el escalar C multiplicando a la base del complemento ortogonal. Bueno, si sumamos estas dos matrices, observen que tenemos un sistema de ecuaciones, en el cual menos 2 tiene que ser igual a X más 0, que es la suma usual de matrices. Entonces anoto por acá, menos 2 es igual a X. Por otro lado, 3 tendría que ser igual a Y menos C. Entonces 3 es igual a Y menos C. Tenemos además 1 es igual a Y más C. Y en última instancia, tenemos por aquí que 4 tiene que ser igual a Z más 0. Entonces 4 tendría que ser igual a Z. Observen que al sumar estos dos vectores e igualarlos a la matriz P, obtenemos un sistema de ecuaciones. Y este sistema de ecuaciones entonces nos va a dar la solución de quién sería la matriz S y quién sería la matriz S'. Para X y Z pues ya tenemos la solución aquí directamente, pero para las otras dos no. Para las otras dos tendríamos que resolver el sistema de ecuaciones que se está planteando con 3 igual a Y menos C y 1 igual a Y más C. Bueno, al resolver este sistema de ecuaciones encontraremos quién es la matriz S y quién es la matriz S'. Dejo por ahí un momento. Resolvamos el sistema. A ver, si yo sumo las dos ecuaciones directamente, aquí nos queda 4, 2y y menos c más y. Eso quiere decir que y tiene que ser igual a 2. Sustituyo en la segunda ecuación. 1 es igual a y, que vale 2, más c. Por lo tanto, c es igual a menos 1. Con esto ya tenemos todos los valores necesarios para que podamos entonces construir la matriz S y construir la matriz S'. A ver, reescribo la matriz menos 2, 3, 1, 4. Y sustituyo los valores de X, Y y Z y C en las respectivas matrices. A ver, la matriz S sería menos 2, 2, 2, 4, que son los valores de X, Y y Z. La matriz C sería 0, 1, menos 1 y 0. Entonces observen que al sumar efectivamente nos devuelve la matriz P. Menos 2 más 0 pues es menos 2. 2 más 1 es 3. 2 menos 1 es 1. Y 4 más 0 pues efectivamente es 4. Aquí podemos ver cómo una matriz cualquiera puede expresarse como la combinación lineal de un vector en un subespacio más un vector en su complemento ortogonal. Geométricamente nos quedaría el triángulo rectángulo que vimos hace
rato y que nos define el teorema de Pitágoras en términos de normas. Este sería la matriz P, esta sería S y esta sería S', donde efectivamente S y S' son ortogonales.